música y todo ello para edificación de nuestro pueblo. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios entonces nos hable en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 4, que es el tema que nos corresponde para hoy y el capítulo para hoy. Primera de Reyes capítulo 4 y nuestro tema, el arte de gobernar bien. Recuerde que hemos estado estudiando todo lo que es el Antiguo Testamento a través de la vida de David, a través de la vida de Salomón y cada uno de ellos que nos enseña cómo quiere que Dios vivamos nuestra vida y que nosotros organicemos nuestra manera de ser. Gobernar es mucho más que simplemente mandar. Gobernar es servir. Un gobernante no es más que un líder. Para Jesucristo un verdadero líder es el que tiene un firme deseo en su corazón de servir a los demás. Cuando nosotros estamos hablando de un gobernante, de un líder, estamos hablando de alguien que tiene un firme deseo en su corazón de servir a los demás. Jesús fue uno de los primeros que vino a darnos ejemplo, pero antes de ello, miremos ahí en Marcos 9:35 y después nos ubicamos en Primera de Reyes. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué les dice Jesucristo a sus discípulos? Si alguien quiere ser el primero, si alguien quiere liderar, si alguien quiere mandar, primero tiene que aprender a ¿qué dice? A servir. El verdadero líder es aquel que primero ha aprendido a servir. Tal vez tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me sirve una clase de liderazgo si yo no soy líder? Y hemos dicho siempre, líder es cualquier persona que bajo su cargo está cualquier persona a quien tenga que guiar. Un padre de familia, una madre, un hermano mayor, alguien que a su cargo tenga a otra persona, ya es un líder. Es más, en nuestras clases de liderazgo decimos algo, liderar a otros es fácil, de cualquier manera lo hacemos, extorsionando, obligando, chantajeando. De cualquier manera podemos obligar y liderar a otros. Lo difícil es liderarnos a nosotros mismos, nuestras propias emociones. ¿Cuántos de nosotros nos es difícil dominarnos a nosotros mismos? Dominar nuestra lengua, dominar nuestros pensamientos, dominar nuestra actitud. Por lo tanto, todos tenemos algo que ver con liderazgo. Jesús fue el primero entonces en dar ejemplo de cómo gobernar bien. Ahí en Mateo 20:28. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos dice ahí? Porque Jesucristo no vino para ser servido. Jesucristo dice que vino ¿para qué? Para servir a los demás. Él nos da ese ejemplo. En el mundo el liderazgo es para mandar, para exigir, para sentirse grande. Pero a nivel espiritual, quien quiere liderar debe primero aprender a obedecer. En las fuerzas militares se dice que el que quiere ser un buen primero debe aprender a ser un buen segundo. Debo aprender a obedecer para poder aprender a mandar. De lo contrario, no lo puedo hacer. El primer sistema de gobierno que tenemos los seres humanos es nuestro hogar. Si gobernamos bien ahí en nuestro hogar, lo haremos bien en cualquier parte. Por eso es lo que vamos a hablar de este tema. Porque el primer sistema de gobierno para todo ser humano, ¿qué es entonces? Nuestro hogar. La medida de liderazgo está en nuestra casa, en nuestro hogar, como papá, como mamá, como hermano. Y tal vez si tú eres soltero dirás, bueno, yo no tengo familia a quien gobernar, pero un día lo vas a hacer. Muchos de nosotros, porque hemos fallado en
gobernar nuestro hogar? Porque nunca nos enseñaron. ¿Por qué muchos de nosotros fallamos cuando nos casamos? ¿Por qué muchos de nosotros cuando hacemos ya nuestra pareja y nuestra relación somos un fracaso? Porque nunca nos enseñaron. Porque nuestros padres simplemente se preocuparon por darnos todo lo necesario, comer, vestir, estudiar, pero nada más. Pero nunca nos formaron como aquellas personas que un día íbamos a tener que gobernar sobre un hogar. ¿Y por qué no nos enseñaron? Porque tal vez nuestros padres tampoco sabían cómo hacerlo. Porque nosotros siempre decimos que hay escuela de abogados, ingenieros, arquitectos, pero no hay escuela para formar padres. Y siempre decimos algo, sí la hay. El problema es que los maestros somos nosotros mismos. Y muchas veces somos muy malos maestros. Y nuestros hijos son muy buenos estudiantes, aprenden rápido de los errores que nosotros cometemos, de las cosas malas que nosotros hacemos. El primer sistema entonces de gobierno que Dios nos da, ¿cuál es? Nuestro hogar, nuestra familia. Cuando hablamos de gobernar, también estamos hablando de administrar. Un gobernante no es más que un administrador. La definición técnica de administrador siempre la hemos dicho, ¿cuál es? Un administrador es alguien encargado de bienes ajenos con el fin de hacerlos producir. Un buen gobernador es el responsable de la prosperidad y el crecimiento de una persona a su cargo. Y vamos a ver a través de la vida de Salomón y de todos ellos cómo es ese verdadero gobierno en nuestra casa o en cualquier otra parte. El arte de gobernar entonces no es solamente para liderar de manera pública o empresarial. El arte de gobernar es útil para cualquier persona que tenga bajo su cargo, que dijimos, la responsabilidad de una persona, un padre, una madre, un hermano mayor, alguien puede ser ese líder que Dios quiere que seamos. ¿Cómo ser un buen gobernante? Entonces es lo que vamos a ver. Primero, reconociendo que tenemos falencias para gobernar, que no somos los mejores padres, que no somos los mejores hijos. Miremos y recordémoslo, en el capítulo 3, versículo 7, ubiquémonos ya ahí en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, ¿qué nos dice ahí? Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni cómo salir. En el momento en que Dios elige a Salomón para que sea el rey en lugar de David, lo primero que reconoce Salomón, ¿qué es? Que él no podía gobernar. ¿Él qué dice? Es que yo soy muy joven, es que yo no sé ni siquiera cómo entrar ni cómo salir. Yo no sé en qué es que me estás metiendo. Si yo quiero ser un buen padre, es necesario reconocer nuestras falencias, nuestros errores. Cuando yo hago eso, nos obliga a capacitarnos y a buscar cómo mejorar. El que cree que todo ya lo sabe se estanca y no avanza. Hay una gran diferencia entre la persona sabia y el insensato. La persona sabia es aquella que considera que cada día puede aprender algo diferente. El ignorante o el insensato es aquel que cree que ya todas se las sabe. Y como él cree que todas se las sabe, ya no busca la forma de aprender más. Y ahí se queda, ahí se estanca. Por eso es que lo van avanzando. Y como se queda estancado, es lo mismo que fuera en retroceso. Aunque no está retrocediendo, pero como los demás van avanzando, él parece que fuera para atrás, va en retroceso. Por lo tanto, el primer paso que nosotros debemos tener para tener una vida de éxito en nuestro liderazgo, como papá, como mamá, como lo que tú hagas, es necesario reconocer que no nos las sabemos todas, que tenemos falencias. Salomón, eso fue lo primero que él reconoció. Uno de los mejores reyes después de David, ¿quién fue? Salomón. Pero Salomón comenzó diciendo, Dios mío, yo no sé. Qué bueno que nosotros antes de pensar en casarnos, nosotros hiciéramos esa pregunta y nosotros le dijéramos a Dios, mira, yo no sé cómo ser un esposo, yo no sé cómo es ser una esposa, yo no sé cómo ser padre, yo no sé qué es tener un hogar, ayúdame, muéstrame. Pero el problema es que nosotros usamos la oración solo para pedir dinero, para pedir que nos sane, para pedir que nos dé un empleo, pero muy pocas veces usamos la oración para que nos forme como personas,
a cada uno de nosotros. Nosotros los cristianos nos superespiritualizamos de tal manera que pensamos que ser cristiano es solamente eso, estar ahí en una onda espiritual, y se nos olvida que vivimos aquí en la tierra y que también necesitamos vivir bien. Por lo tanto, ser cristiano es mucho más que vivir ahí en una onda espiritual, olvidándonos que estamos aquí en la tierra. Debemos reconocer que aquí en la tierra necesitamos otras cosas, no solo dinero, sino también ser buenas personas cada día. Salomón, en su oración, ya sabemos que él pidió sabiduría, pero él, ¿qué reconoció? Él dijo: yo no sé gobernar, yo soy joven, yo no entiendo qué es eso, así que si tú no me ayudas, yo no lo puedo hacer. Y nunca es tarde para aprender y pedir de ese tipo de cosas. Tú dirás: bueno, pero eso me hubiera servido antes, ahora ya me casé, ya tengo hijos. Ah, bueno, igual nunca es tarde con Dios. Todavía podemos decirle: Señor, yo tengo hijos, pero no sé cómo ser un buen padre. Yo tengo una esposa, un esposo, pero yo no sé cómo ser una buena pareja. Ayúdame. En lugar de rasgarnos las vestiduras y simplemente hacernos los dolorosos, podríamos decirle: Señor, yo sé que he cometido errores en todo este proceso de padre, de madre. Ayúdame a corregirlos. Yo sé que no he sido un buen hijo, una buena hija con mis padres. Ayúdame a corregirlo. Cada uno de nosotros entonces en nuestra oración debemos reconocer que tenemos falencias, que nos equivocamos, que hacemos cosas que no son correctas. Y solo de esa forma Dios nos puede ayudar. Segundo, pidiendo a Dios sabiduría. Recordémoslo ahí en el capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Solo Jesucristo nos puede enseñar a cómo ser buenos gobernantes y buenos padres o administradores de nuestro hogar. Solamente Él. Por eso Salomón, ¿qué es lo que le pidió? Dame sabiduría. Primero, ¿qué hizo él? Él dijo: mira, yo no sé cómo gobernar. Y segundo, ¿qué dijo? Como no tengo conocimiento, dame ¿qué? Sabiduría. Qué bueno que esta mañana tú y yo le pidiéramos lo mismo a Dios. Señor, dame sabiduría para gobernar mi hogar, mi familia. Dame sabiduría para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque muchos de nosotros hacemos más lo malo que lo bueno. Y no porque nos fascina hacer lo malo, sino porque simplemente cuando no tenemos sabiduría, porque por querer hacer lo bueno, ¿qué terminamos haciendo? Lo malo. Queremos tener una bonita relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, y vamos a hablar, y en lugar de arreglar las cosas con lo que hablamos, muchas veces ¿qué hacemos? Acabamos de dañar, porque no tenemos sabiduría para hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos discutido con nuestra esposa? Y muchos hasta se han agredido y han estado a punto de separarse, simplemente porque hablamos algo y en ese momento no lo hablamos ¿con qué? Con sabiduría. Y a veces nosotros decimos: en vano hablé, mejor no hubiera hablado, me hubiera quedado callado. ¿Cuántos de nosotros terminamos peleando por algo que dijimos? Y no lo dijimos de mala gana, lo dijimos pensando que estaba bien. Pero ¿qué es lo que nos faltó al hablar? Sabiduría. Y esa falta de sabiduría es lo que hace que gobernemos mal nuestra vida o a los demás. Segundo, ¿qué debemos pedir entonces? Sabiduría. Solo Jesucristo nos puede enseñar cómo ser buenos gobernantes, buenos administradores, buenos padres. Miremos y después volvemos donde estamos, ahí en Jueces, capítulo 13. Jueces 13, 11 y 12. Algo que siempre lo hemos explicado: Manoa, el papá de Sansón. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Recuerda que el que está haciendo esa oración, ¿quién es? Manoa, el papá de Sansón. Cuando Manoa se da cuenta que su esposa está en embarazo, o cuando le dicen que va a tener un niño, la primer preocupación que tuvo Manoa, ¿cuál fue?
de decirle a Dios, decirle al ángel, enséñame qué tengo que hacer con mis hijos, qué tengo que hacer con ellos. Muchos de nosotros, hombres y mujeres, simplemente tienen un hijo porque consideran que con eso se va a realizar. Escucho a muchas mujeres que dicen, es que yo me quiero realizar como mujer y por eso quiero tener un hijo. Antes de pensar en realizarse como mujer, debería preguntarle a Dios qué cosa entonces. Si yo voy a tener un hijo, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo es que lo voy a educar? ¿Cómo es que lo voy a formar? Y si eres hombre, lo mismo. No solamente dejar una mujer por ahí embarazada, sino pensar, bueno, Señor, si yo llegara a tener un hijo, ¿qué voy a hacer con él? Y si tú no tienes hijos, qué bueno que esta mañana te hicieras esa pregunta. Bueno, el día en que yo llegue a tener un hijo, ¿qué haría yo con ese hijo? ¿Estoy preparado para ser papá? ¿Estoy preparado para formarlo? Porque tal vez nosotros pensamos que estar preparado para tener un hijo es simplemente tener dinero para darle todo gusto. Pero se necesita mucho más que eso. Se necesitan muchas otras cosas más. No solamente dinero. Hay muchos hogares donde el dinero sobra y sin embargo es una tragedia. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos pedir? Sabiduría. Tercero, tomando medidas de control. Miremos ya ahí en el capítulo 4 de Primera de Reyes, que es lo que nos corresponde. Recuerda que el capítulo 3 ya lo habíamos visto hace 8 días, pero estábamos retomando algunas cosas. Tomando medidas de control. ¿Ya qué empieza a hacer? Vamos a mirar ya en el capítulo 4 cómo empieza ya a ejercer su gobierno Salomón. Porque hasta aquí él está pidiendo, hasta aquí él está rogando que Dios le ayude a hacer lo que él no sabe hacer. Pero ahora ya en este capítulo 4 ya lo vamos a ver a él ejerciendo como rey. ¿Y qué es lo que él hace para poder gobernar bien? Primero que él hace, toma medidas de control. Ahí en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, y ahí encontrarás tú toda una lista de los jefes que él nombró. Ya siendo él rey, ¿qué es lo que hizo entonces? Tomó medidas de control. De nada sirve delegar funciones o expandir dominios si no sabemos ejercer control. Tú tienes un negocio, ahora tienes una sucursal, otra sede. Está bien, tienes el dinero, lo puedes abrir, pero de nada sirve que tú abras otro negocio si sobre él no tienes, ¿qué cosa? Control. Hay personas que se abren, se expanden, tienen 4, 5, 6, 7 negocios, pero el problema es que si no los puede controlar, Salomón lo primero que hizo dentro de su sabiduría, ¿qué fue? Nombrar jefes que le ayuden a ese control. De lo contrario, no podría hacerlo. En el hogar pasa lo mismo. En el hogar nosotros, el problema es que muchas veces no tenemos ese sistema de control para lo que nosotros hacemos, para nuestros hijos, para las cosas que vamos a hacer. Tienes tantos hijos que no los puede controlar. No basta solamente con querer ser un buen padre. ¿Cuántos hijos debo tener? Los que cada quien puede no solo mantener, sino cuidar, proteger, proveer de todos los medios necesarios. Hoy en día hay mucha gente que tiene hijos como puede, pero el problema es que por ninguno de ellos los puede ayudar. Ejercer medidas de control entonces. De nada sirve que tú delegues a tus hijos si no los puedes controlar. De nada sirve que tengas una empresa, que delegues muchas funciones si no tienes sistemas de control. Lo primero que él hizo en toda esa nación, porque iba a gobernar sobre todo Israel, fue nombrar jefes que le ayudaran a controlar. ¿Tú cómo controlas las cosas que haces? El problema es que nosotros muchas veces no podemos ni controlar nuestra vida ni nuestras emociones. ¿Sabes qué es lo que más nos cuesta controlar a nosotros los seres humanos? Nuestras emociones. Nosotros los seres humanos somos emocionalistas. Si tú miras cada uno de los conflictos, de los pleitos, de los problemas que hemos tenido que vivir en nuestra vida personal, ¿por qué han sido? Porque no hemos podido controlar nuestras emociones.
¿Cuántos de nosotros gritamos, dañamos, ofendemos y muchas veces no nos damos cuenta porque no controlamos nuestras emociones? Tanto que muchas personas me dicen, pero pastor, es que no depende de mí. Y si no depende de ti, entonces ¿de quién? Las emociones, somos seres emocionalistas. Dios nos hizo con emociones. Las emociones nos ayudan a ser diferentes a los animales. Pero si no controlamos esas emociones y dejamos que las emociones nos controlen a nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir un caos. El amor es una emoción, la ira es una emoción, la rabia, el odio son emociones que si nosotros no las sabemos tener en control, ¿qué es lo que hizo Salomón entonces en cuanto a gobernar la nación? Nombrar jefes que le ayudaran a controlar. Era una nación muy grande y solo no podía controlarla, no tenía tantos ojos, por lo tanto tenía que nombrar personas, jefes que le ayuden a controlar. Nosotros debemos también ejercer control sobre nosotros, sobre nuestros actos, sobre lo que hacemos. Analiza cómo es tu forma de ser, cómo eres. No es pretexto que nosotros digamos así me conoció. Es que yo soy así y nunca voy a cambiar. Porque cuántas veces nosotros nos escudamos en eso. Es que yo soy así y no voy a cambiar. Es que usted así me conoció. Es que nosotros no somos animales, nosotros somos seres pensantes, por lo tanto no importa cómo nos conocieron, lo importante es que nosotros podemos cambiar. Cristo nos puede transformar, Él puede cambiar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Amén. ¿Qué tipo de control entonces nosotros estamos ejerciendo sobre nuestra vida? Cuarto, delegando responsabilidades. Si queremos gobernar bien nuestro hogar, debemos aprender a delegar responsabilidades, hacer que otras personas respondan por algunas cosas en el hogar, en nuestra casa. Ahí en el capítulo 4, versículo 7, ¿qué dice? Tenía Salomón 12 gobernantes sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Dice que nombró ¿cuántos gobernadores? 12. Y cada uno de ellos se encargaba de ¿cuántos meses? De un mes. Por lo tanto, él no tenía que preocuparse tanto por lo que iba a pasar. Tenía 12 personas que se encargaban durante todo el año y cada uno de ellos respondía por un mes. Cada uno de ellos respondía por algo. En nuestra casa podemos hacer algo igual. No hablemos ya de meses. Él hablaba de meses y dentro de esos meses todo lo que correspondía a organizar. Salomón era muy sabio y entonces él dijo, yo solo no puedo hacer esto, por lo tanto voy a delegar. Pero no voy a delegar por delegar, nombrar por nombrar, sino que a cada uno de ellos lo voy a hacer responsable. ¿Y lo voy a hacer responsable de qué dijo él? De un mes. Cada uno de ellos se encargaba de la provisión, si tú sigues leyendo la historia, se encargaba de la provisión, del alimento, de los animales, de todo el cuidado del palacio, de todo el cuidado de ese lugar. Cada uno respondía por ¿cuánto? Por un mes. Y además de eso, que cada uno se comprometió a ayudar un mes, también ¿qué dijo que había nombrado anteriormente? Jefes, para que estén sobre ellos, para que haya un control total. Qué bueno que en nuestros hogares hiciéramos eso. El problema es que nosotros muchas veces no aprendemos a delegar. Las mamitas, sobre todo, a veces no saben delegar y entonces se cargan, se aburren, es que solo lo hago yo, es que todo me dejan a mí. ¿Sabes por qué te dejan toda la responsabilidad a ti? Porque nunca aprendiste a qué? A delegar. Aprende a delegar. Tú no tienes por qué hacerlo todo. Hay madres que sus hijos ya son grandes, pero lastimosamente inservibles. Deja que cada uno se encargue. Tú te encargas de tu alcoba, tú te encargas de la sala, tú te encargas de tal cosa. Si cada uno de nosotros en la casa nos encargáramos de algo, y tal vez tú que me escuchas, que estás en tu casa, que estás en este lugar, podrás decirnos que yo soy varón y de eso no sé. ¿Sabes por qué hay tanto hombre inútil? Porque piensa eso. No, es que eso de hacer aseo es para las mujeres. ¿Significa entonces que si no hay una mujer cerca a ti, vivirías en un chiquero? ¿Solo porque eres hombre?
No, es que eso de cocinar es para las mujeres. Significa entonces de que si tú por alguna circunstancia en ese día, en esa semana te quedas solo, te mueres de hambre. Yo no veo ahí un hombre, yo veo es un inútil. Inútil. Yo veo ahí hombres y mujeres inútiles. ¿Y por qué hoy hay tanto hombre y tanta mujer inútil? Porque desde pequeño en los hogares nunca nos delegaron a hacer nada. Todo lo hacía mami. Y por eso nosotros nos casamos y creemos que todo lo debe hacer ¿quién? La esposa. Y por eso a los 2 meses ya están separándose. Y por eso a los 2 meses ya están como agarrados como perros y como gatos. Tengo que aprender a delegar. Eso aprendió Salomón en la sabiduría que recibió. Recuerda que Salomón fue muy sincero. ¿Ya Dios qué le dijo? Yo de gobernar no sé nada. Así que si tú me vas a meter en este rollo de ser rey, pues me vas a tener que enseñar, porque yo de eso no sé. Cuando hablamos de sabiduría, estamos diciéndole a Dios eso. Enséñame, para que no nos compliquemos buscando significados acerca de la palabra de sabiduría. Cuando Salomón recibió sabiduría, lo único que sucedió, ¿qué fue? Que Dios le dijo qué tenía que hacer. Y dentro de eso que Dios le dijo que tenía que hacer, primero ¿qué hizo? Nombró jefes. Y después de nombrar jefes, ¿qué nombró? Gobernadores. Y cada gobernador dice que se encargaba de qué cosa? De un mes del funcionamiento de ese palacio. En la casa podemos hablar igual. Bueno, si no nos vamos a distribuir así cosas, bueno, tú te encargas este mes de todo lo que tiene que ver el funcionamiento de la casa. Tú el otro mes, o esta semana, o un día. Salomón hablaba de 12 administradores. Nosotros no tenemos 12 hijos y tal vez no somos 12 en la casa. Entonces, como somos menos, para no cargarnos con mucha responsabilidad, tú te encargas un día, tú te encargas el otro día. Amén. Y eso es organización. Y nosotros a veces decimos, pero pastor, no deberíamos estarnos tirando al piso, esto no es espiritual. ¿De qué sirve la vida espiritual si como humanos vivimos en un infierno? Vivimos mal. ¿De qué sirve venir a la iglesia, todos espirituales, todos metidos con Dios, y llegamos a la casa a matarnos entre nosotros? No sirve de nada. La espiritualidad verdadera tiene que ver con la forma de vida de cada persona. ¿Qué hizo él entonces hasta ahí? ¿Qué nombró de último? Responsabilidades, personas responsables. Cada uno respondería por un mes. Cada uno de nosotros podemos responder por algo, algo. Y si a ti tu madre no te da responsabilidades, qué bueno que nosotros salgamos de este lugar con ese pensamiento. Llegar a nuestra casa y decirle, mami, ¿en qué puedo servir yo? ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero ser inútil. Ponme a hacer algo. Yo todos los domingos voy a lavar la loza, si ya no ayudas todos los días. Yo en la semana, un día voy a arreglar la casa, algo. Y entonces, ¿cómo va a funcionar el hogar? Bien. ¿Cómo funcionaba el gobierno de Salomón? Bien. Por eso llegó a ser el mejor gobierno, porque Dios le dio sabiduría para que él no se cargara. Empezó a gobernar. Quinto, amando el servir a los demás. De nada sirve esto si no amamos el servir. De nada sirve que seas papá o mamá si no amas el servir. Como papá y mamá somos más que gobernantes, más que administradores, más que alguien que obliga y manda. Nosotros somos personas que servimos. Por lo tanto, los hijos le sirven a los padres y los padres le sirven a los hijos. Hay algo importante con Jesucristo. Jesucristo, ¿qué dijo que vino aquí al mundo? ¿A que lo sirvan? Él vino a servir, pero ojo con algo. Jesucristo dice que Él vino a servir, no a ser sirviente de nadie. Que eso es muy diferente. Amén. Eso es muy diferente. Jesucristo vino a servir, no a ser sirviente de los demás, no a ser el trapo sucio de los demás, porque a veces nosotros pensamos eso. A nosotros nos dan la mano y nos cogemos, ¿qué dice el adagio? Del codo. Y entonces como mi esposa me va a servir, entonces tenga, láveme los pies, hágame lo otro, porque como ella es la que me va a servir. Y si es el esposo el que toma la decisión de servir, entonces la esposa como pachá, tenga, sáqueme las medias y vamos a servir del uno al otro, no a hacer a otro un sirviente.
Vamos a servirnos del uno al otro para de esa manera aprender a vivir bien. Y solamente lo logramos cuando amamos el servir a los demás. Ahí en el versículo 29, recuerda que estamos en Primera de Reyes 4, versículo 29, ¿qué dice? Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de ¿qué dice ahí? De corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y Dios dio sabiduría, prudencia, pero sobre todo le dio un corazón que dice ancho, grande. ¿Para qué le habrá dado un corazón grande? ¿Para qué le habrá dado un corazón ancho? Para que tenga la capacidad de amar lo que está haciendo. Un buen líder debe amar lo que hace. Si no ama lo que hace, ese líder, ¿qué va a pasar con las responsabilidades que él tiene? Se va a cargar, se le van a convertir en carga. Pronto va a tirar la toalla. ¿Y sabes qué es lo que dice un mal líder cuando en verdad no tiene características de líder? Lo primero que él dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué solo yo? Por una sola razón, ¿por qué le tocará siempre él asumir las responsabilidades? Porque dice que es líder. Pero si él ama el servir, no se va a cargar. Si yo amo el servirle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no me voy a cargar. Yo sé lo que me toca hacer. Hay cosas que nosotros hablamos con mis hijas y con cualquier otra persona. Si nosotros hacemos algunas cosas en el hogar, lo hacemos porque nos gusta hacerlo. Pero si no fuera así, pues fuera una carga. Quien se encargó de la cocina le gusta hacerlo. Quien se encargó del aseo le gusta hacerlo. Quien se encarga de algo le gusta hacerlo. Ahora que no faltará el mediocre que me levante la mano y diga, pastor, ¿y si a mí no me gusta nada? Entonces ya estamos hablando de un típico caso de mediocridad. Porque no hay nadie en el mundo que no sepa hacer algo. Y si tú estás en esa lista de los que no sabe hacer nada, lastimosamente eres un mediocre. Y Dios no hizo mediocres. Dios hizo personas capacitadas. Que hay perezas, que eso ya es diferente. Hay personas que tienen muy buenas habilidades, pero lastimosamente lo que los mata, ¿qué es? La pereza. Y lastimosamente la pereza, ¿a qué nos lleva? A la pobreza, a la ruina. Si tú miras la gran cantidad de fila de personas pobres, tienen algo en común. ¿Qué son? Perezas. No les gusta esforzarse. No les gusta trabajar. Quieren conseguirse un empleo, sí, pero como para exhibir colchones, para que ahí acostarse y decir, mire lo rico que se duerme. Algo sin esforzarse. Y eso lo mantendrá en una vida de pobreza. Lastimosamente, la pobreza es generadora o la pereza es generadora de pobreza. Todo pereza termina siendo pobre o arrimándose a alguien que no es pereza para que lo mantenga, porque no le queda otra. Sexto punto, haciendo las cosas como para Dios y no para los hombres. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué nos dice ahí? Todo lo que yo haga tengo que hacerlo como para Dios. Cuando yo estoy haciendo algo como si fuera para Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Bien. No dice, haz las cosas para Dios. Haz las cosas como, ¿qué dice? Como para Dios. ¿Y por qué Dios aclara eso? Él no dice, haz las cosas para Dios, porque muchos de nosotros en nuestra mediocridad, ¿qué decimos? Es que yo le sirvo a Dios, yo a los hombres no les sirvo. Es que lastimosamente para servirle a Dios tengo que hacerlo a través de ¿quién? De los hombres, porque a Dios no lo vemos, porque Dios no está así como de manera física. Por lo tanto, si yo le quiero servir a Dios, tengo que hacerlo a través de los hombres. Ese interrogante siempre lo ha habido. Y es que tú nunca me diste de comer, tú nunca me vestiste, tú nunca me fuiste a visitar. ¿Y qué le preguntaban?
¿Cómo así? ¿Y cuándo? ¿Cuándo teníamos que irte a ver? ¿Cuándo teníamos que vestirte? ¿Cuando le diste de vestir? A otro. ¿Cuando le diste de comer? A otro. La única forma de yo servirle a Dios, de nosotros servirle a Dios, ¿cómo es? A través de los demás. Por eso, ¿qué nos dice ahí? Las cosas que nosotros hagamos, hagámoslas como si fuera para Dios. Ese trabajo que estás haciendo en tu casa, pregúntate, si este trabajo fuera para Dios, ¿le gustaría? Si tú eres empleado, pregúntate por algún momento, así como yo estoy haciendo mi trabajo y si Dios fuera mi jefe inmediato, ¿será que a Él le gustaría eso? Como papá, como mamá, ¿será que a Dios le gusta lo que estás haciendo como papá? En cosas sencillas, si nos toca hacer el aseo en nuestra casa, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Como para Dios? Recuerde que Dios ve hasta dónde. Todo. Cuando nosotros no lo hacemos para Dios y tenemos afán y hay alfombra en la sala, entonces nosotros barremos y ¿dónde metemos la basura? En la alfombra, debajo de la alfombra. ¿Eso sería hacerlo como para Dios? No, porque Dios sí va a ver eso. Tal vez la mamita no, porque está allá arriba ocupada en la televisión. Sí, porque a veces no sabemos delegar. Entonces, como no sabemos delegar, tampoco tenemos sistemas de control. ¿Cuál sería el sistema de control? Apague por un rato ese televisor y mire y encárguese del buen funcionamiento de lo que están haciendo los demás. Pero como a veces mami o papi prende el televisor y ya, que los demás hagan lo que pueden. Venga a ver que ya quedó listo así, pero la alfombra por debajo ya está, cada vez está más alta. ¿Pero por qué? Porque no se ejerce control y no se hace las cosas como si fuera para Dios. Y fácil, cada uno de nosotros podríamos preguntarnos, ¿eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo como para Dios o para los hombres? Porque si lo hacemos para los hombres, posiblemente lo hacemos mal. Porque muchos de nosotros actuamos bien, hacemos las cosas bien, mientras nos están, ¿qué? Mirando, nos están viendo. Pero ¿cuántas veces cuando no nos ven no hacemos las cosas igual? Cuando el jefe no lo está viendo, por ahí hace vagancia, pero cuando él lo está viendo, entonces saca franela y parece que es el gran empleado, pero porque lo están viendo. En el momento en que el jefe o alguien le da la espalda, hasta ahí le llegó el buen trabajo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nosotros hacemos tan mal nuestro trabajo como hijos, como empleados, como padres? Porque lo estamos haciendo como para quién. Para los hombres y no para Dios. Por eso es lo que él dice aquí en su palabra. Mira que esto también es espiritualidad. ¿Qué le está diciendo ahí? Todo lo que tengas que hacer, hazlo como para Dios. Solo de esa forma nos va a quedar bien. Si te tocó hacer el almuerzo, no lo hagas pensando en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Hazlo pensando en quién, en Dios. Si Dios fuera el invitado este día a almorzar con nosotros, ¿se comería eso? Porque a veces por el afán y eso simplemente hacemos cualquier cosa, sea hombre o mujer. ¿Dios se comería eso o él? ¿O será que Dios coge y, no, yo ya estoy lleno? Paso. Y cuando la mamá va o el que hizo el almuerzo va a probar, dice, yo también paso. Porque no hacemos las cosas como para Dios. No solamente en ese tipo de cosas, como papá. Si Dios hoy te viniera a calificar como papá, ¿pasaríamos el examen? Si Él nos viene a calificar como esposa, como esposo, como hijos, ¿pasaríamos el examen? Cada uno de nosotros en las funciones que tengamos que hacer, ¿cómo las estamos haciendo? ¿Como para Dios o para los hombres? Séptimo, esperando la recompensa de Dios y no de los hombres. Colosenses 3:24. ¿Qué nos dice el Colosenses 3:24? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando yo pienso que el que me va a dar la recompensa es Dios y somos líderes, sucede algo maravilloso, y es que no nos decepcionamos cuando los hombres nos pagan mal. Porque ¿cuántos de nosotros ya no queremos seguir sirviendo? ¿Cuántos de nosotros ya no queremos seguir liderando?
porque hemos visto que personas, ¿cómo nos pagan? Mal. Entre más te hayas esforzado y hayas ayudado a esa persona, mientras le convenga, serás el mejor líder. Pero cuando ya se encontró otro quien le va a ayudar, ¿a qué tipo de liderazgo pasas ya? Entonces ya eres el malo. Entonces ya no sirves. Porque lastimosamente para muchos nosotros somos buenos mientras seamos útiles. En el momento en que dejemos de ser útiles pasamos a ser malos. Pasamos a ser los peores. Eso pasa como papi y mami. Mientras papi y mami nos den todo gusto, nos den todo lo que le pedimos, ay, es que no hay otro papi como él. Pero cuando le niegas algo, entonces, ¿qué tipo de padre llegan a ser muchos? Es que es el peor padre, es que no me quiere, es que yo creo que soy adoptado, pero simplemente porque ahora no le está dando todo gusto. Por lo tanto, cuando yo espero la recompensa de parte de Dios y no de los hombres, no me va a doler cuando me paguen mal. Total, yo no estaba esperando que ellos me paguen, yo estaba esperando que me pague ¿quién? Dios. Amén. Si yo hago las cosas para Dios, por eso dice, haz las cosas para Dios y espera la recompensa de ¿quién? De Dios, no de los hombres. Cuando yo hago eso, yo lo sigo haciendo, no me importa. Me pagan mal, hablan mal, critican. Digo, bueno, yo total no lo hacía para Él, yo lo estaba haciendo para ¿quién? Para Dios. Yo no estoy esperando que esa persona me diga gracias, porque eso ya lo hizo ¿quién? Dios. Cuando yo hago las cosas para Dios y espero que sea Dios el que se encargue de mi galardón, a mí no me importa cómo me pague la gente. Pero cuando yo estoy esperando es de la gente, de los hijos, entonces hay muchos padres que ya ni siquiera hijos quieren tener. Ah, no, ¿para qué tener hijos si eso le pagan mal? ¿Para qué tener hijos si eso cuando menos uno lo piensa se largan? Amén. ¿Cuántos padres hablan eso? Como si los hijos tuvieran que estar toda la vida ahí metidos con papi y mami. Hay muchos padres que, no, yo sí, eso es tener hijos, es mal negocio. Uno los engorda y ni gracias. Es que si solo se tratara de engordar, deberías comprarte un marranito, ¿cierto? Pero nuestros hijos es para algo más que eso. Es que para formarlos. Es para brindarles todo lo que ellos necesitan para entrenarlos para la vida. No para mediocrizarlos, no para hacerlos inútiles, sino para un día formarlos y entregarles a la sociedad. Qué bueno que cuando alguien se va a casar, mami y papi diga, mira, esto que Dios nos permitió formar, hoy te lo entrego. Pero hay muchos padres que dicen que se vaya rápido eso porque yo ya no me lo aguanto. ¿Eh? Sí, debería ser algo hermoso eso, ¿no es cierto? Que cada padre y madre diga, mire lo que le voy a entregar. Debería decirme gracias por lo que le voy a entregar. Pero no, lo que se aguanta casi que es una demanda. ¿Sí? Y mire lo que me entregó. Falsa publicidad. Publicidad engañosa. Dijo que me iba a entregar, que se iba a ganar un hijo y lo que se ganó fue qué cosa. ¿Qué estamos haciendo entonces? No esperes la recompensa de los demás, porque metámonos en la cabeza, no todos, no todos, pero la gran mayoría, lastimosamente, ¿cómo nos van a pagar? Mal. Y eso debo saberlo. Y en el momento en que yo me meto a liderar, a ser papá, mamá, lo que sea, sabiendo que hay personas que me van a pagar mal, no quiere decir que no me duela, pero cuando me pagan mal, tampoco me molesta, tampoco me impide seguir sirviendo. ¿Por qué hay tanto líder que ha renunciado, tanto pastor que ha renunciado, tanto papá, mamá que ha renunciado? Porque estaba esperando que el que le pague sea los demás y no Dios. Octavo y último punto, no haciendo las cosas para agradar a los demás. Parece contradictorio, pero un buen dirigente o un buen padre no hace las cosas para lo que a la gente le gusta. Un buen dirigente hace lo que a la gente le conviene. ¿Qué es lo que le conviene a mis hijos? Eso es lo que tengo que hacer. No lo que a ellos les gusta, porque probablemente lo que a ellos les gusta no les conviene. Amén. Mucho mal padre, no iba a decir algo grave, mucho mal padre
¿Por qué es mal padre? Porque piensa que es darle gusto y contentarlo en todo. De eso no se trata. Yo no puedo darle a mis hijos todo lo que ellos quieren, sino todo lo que ellos necesitan. Dios a nosotros no nos da todo lo que le pedimos, sino todo lo que en verdad necesitamos. Por eso hay mucho cristiano decepcionado de Dios. Es que yo ya me aburrí, yo soy cristiano y nada que me hace el milagro. ¿No será que eso que le estás pidiendo no te conviene? Por eso es que Él no lo hace ni lo va a hacer. Nosotros los padres y los líderes no estamos para darle todo gusto a la gente, sino para darle lo que le conviene. Y eso es lo que a muchas personas no les gusta. Gálatas 1:10, ¿qué nos dice? Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué dice Pablo? El día en que yo agrade a los hombres, dejo de ser siervo ¿de quién? De Cristo. Porque Pablo dice, mi trabajo no es agradarle a la gente, sino agradarle ¿a quién? A Dios. Ese es mi trabajo, agradarle a Dios. Y cuando yo le agrado a la gente, lo que yo hago le termina agradando ¿a quién? A la gente. ¿Cierto? Eso va en cadena. Si yo hago las cosas como para Dios, ¿quién se va a beneficiar? La gente. Los demás. ¿Sí? Es ese orden. No hagas las cosas para agradar a la gente porque no lo vas a conseguir. Haz las cosas para agradar a Dios. Y como lo haces pensando en agradar a Dios, automáticamente le va a agradar a la gente. Si tú eres un buen padre porque quieres agradar a Dios, le va a agradar a tus hijos. Si tú eres un buen esposo porque quieres agradar a Dios, no a tu esposa. Por eso digo, pareciera contradictorio. ¿Cómo así? Pero para ser feliz no tengo que hacer cosas para agradar a mi esposa. No. Debo hacer cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Y automáticamente le va a agradar ¿a quién? A la esposa. Y entonces las cosas van a funcionar muy bien. Gobernar es mucho más que tan solo mandar. Gobernar es administrar, cuidar y sobre todo gobernar es servir a los demás. Recuerda que el único que nos puede convertir en buenos gobernantes de nuestro hogar o de cualquier otra organización es Jesucristo. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dé sabiduría para ser esos verdaderos gobernantes, esos verdaderos padres, esos verdaderos guías para nuestro hogar, para nuestra familia.